vamos a hacer una charla, una reflexión en la que nos acercamos al concepto de yoga. Hola, 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 muy buenas, ¿qué Adai. tal? Aquí, preparando el chiringuito. Bueno, pues primero te presento. Urchi, aparte de ser amigo de casi toda la vida, pues bueno, también tiene una trayectoria del yoga larga y aparte de larga, como muy rica. Ahora nos contarás más bien tú mejor de lo que yo sé. Y bueno, sobre todo es que llevas bebiendo del yoga mamando del yoga desde pequeño y me parece muy interesante también que podamos reflexionar desde ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo al igual que tú, bueno, pues vengo de una familia, mis padres desde yo bien pequeño ya estaban metidos en el tema del yoga y un poco pues con esa idea de evolucionar a ser mejores, ¿no? En general. Entonces, pues desde ahí, bueno, pues desde pequeño siempre, así como para otros niños era lo normal, pues acompañar a su madre a hacer los recaos y no sé qué, para mí eso también estaba, pero también yo la acompañaba a mi madre mientras ella estaba dirigiendo una clase de yoga y yo pues por allí, en la esquinita, pues un poco con mis jugueticos o con lo que podía. Y entonces, pues bueno, desde pequeño como algo muy natural, ¿no? Es decir, que mucha gente, sobre todo de hace tiempo, ha tenido como muchas resistencias a eso del yoga, ¿no? Siempre se ha visto un poco como, bueno, siempre, o una parte lo ha visto como, ¿qué es eso del yoga? ¿No? O sea, vamos a ver, o sea, eso que se ponen a hacer posturas raras, otros que se conectan a no sé qué historia, entonces, bueno, no, pues no es ni nada más ni nada menos que la vida misma, o sea, es algo súper natural. A mí me parece muy chulo este cambio que ha dado, porque yo también lo he vivido Sí, así desde pequeña, que antes era una cosa esotérica, rara, totalmente. ¿no? ¿Verdad? Esta gente hacía el yoga, hacía Sí, sus posturas y iban vestidos bastante de blanco y esto era raro, se veía como algo muy distinto a lo que era lo común y yo creo que, bueno, yo siempre lo he sentido así. Para mí en casa era normal, pero sí. hacia afuera tampoco yo he sabido a lo mejor cómo explicarlo y ahora es muy fácil encontrarse con el yoga o siempre hay alguien que Sí, practica o que ha practicado y está muy de moda ahora, tiene muchos beneficios y de algún modo, o sea, es como algo muy necesario por lo que conlleva la práctica del yoga. Entonces, bueno, hablando un poco desde ahí, ¿qué podríamos decir que es el yoga, ¿no? Porque siempre es como, ¿y qué es el yoga? ¿Y qué es el yoga? Y casi todos siempre nos vamos a las posturas y la respiración. Y bueno, pues eso es una parte que está muy bien también porque nos ayuda a integrar la parte del cuerpo, pero el cuerpo es al final es el vehículo, es lo que lleva la mente y es lo que nos hace tener el resto de experiencias de lo que vivimos. claro, Entonces, bueno, y desde ahí, mira, ya te pregunto yo a ti, ¿qué es el yoga para ti? pues yo Así un poco, con palabras de casa, no hace falta decirlo de ninguna forma. pues, aunque suene amplio y suene un tópico, para mí es una forma de vivir, realmente sí que es una actitud, un posicionamiento en todos los aspectos de la vida. Y más que lo que uno hace, creo que también es como uno se posiciona delante de las cosas que tiene que hacer o que tiene que vivir. Mm, Entonces, sí. lo, Para mí, dime, Para dime. mí el yoga es una experiencia, realmente es una experiencia, es algo que se vivencia, es algo que nosotros, o sea, desde donde nosotros vivimos, desde donde nosotros interpretamos y concebimos todo lo que nos pasa, todo lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Un poco desde la línea de lo que estabas diciendo, pues esa misma, ¿no? Esa misma definición. Entonces, yo creo que la propia vida ya tiene su propia sabiduría y ya nos lleva a hacer ese recorrido. La diferencia está en que hay formas en las que uno puede hacer ese recorrido sin enredarse tanto, ¿no? O sea, con menos malestar, con más felicidad, con más paz. Entonces, para mí el yoga es una herramienta que facilita esto, que no es la única ni es la mejor, es la que aquí ahora estamos viendo cómo eclosiona por todos los lados. Sí. Pero hay muchas formas. Y bueno, para mí dentro de esas formas, digamos, dentro de todas las posibles formas que hay de practicar yoga,
desde el original del yoga hay como 5 grandes formas en las que podemos vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, no voy a decir los nombres en sánscrito porque igual hay gente que lo está viendo y dirá, uy, palabras raras, mira. O sea, no, vamos a lo práctico. Bueno, esa experiencia que uno tiene desde el yoga, hay gente que llega a través de prácticas más devocionales, ¿vale? Esa parte como más espiritual, a través de las religiones, cada quien de sus rituales, de sus cánticos, de sus ofrendas. Hay gente que con eso conecta y conecta hacia sí misma y ahí encuentra como esa unión que es el yoga. Hay otras personas, como yo aquí me incluyo un poco más, pues a los que nos va más el estilo de yoga práctico con el cuerpo, ¿vale? O sea, el que utilizamos el cuerpo como herramienta para llegar un poco a esa experiencia de, bueno, pues de unión con uno mismo, que es de lo que se trata, ¿no? Ujú. Entonces yo me identifico más ahí, me identifico más en esa. Pero también hay otra parte, otra forma que es más meditativa, que es más de ir directamente al foco de voy a reencontrarme conmigo. Y para reencontrarte contigo no te hace falta nada, ni te hace falta nadie, Es ni más te hacen falta impactante. posturas, ni te hacen falta respiraciones. Es, pum, te pones y sería como un directamente, ¿no? Sí. Lo que pasa que hacer eso también cuesta. Y por eso yo soy más de hacer algo práctico que me ayude a encauzarme ahí, que me Ujú. ayude a encauzarme ahí. Sí, porque parece que lo más sencillo es sentarse, meditar y Uf, dejar la mente en blanco y tiene mucho porque ahí sale todo, realmente sale todo. Todo lo que está entre medias de lo que es conectarte contigo, todo lo que está por medio, sale ahí, sale ahí. Sí, sí, Y y cuesta a veces ir quitando todo lo que molesta, todo lo que interfiere en ese camino, que es mucho, ¿no? Y sí, entonces, bueno, desde ahí luego estaría otra forma de practicar yoga que sería más desde la acción desinteresada, es decir, hacer las cosas sin intentar conseguir nada a cambio más allá del mero hecho de hacerla, ¿no? Pero esta también también, también. telita, porque incluso el mero hecho de ponerte a hacer algo con la intención de no querer nada a cambio, ya es querer algo, Ya es te pone, querer conseguir nada a cambio, ¿vale? Entonces, bastante, también es retador, ¿no? El tema de esa forma de llegar al yoga. Y luego estaría otra forma de yoga que sería el yoga del conocimiento, es decir, llegar llegar a conectar a nosotros mismos a través de la información intelectual. Esto que estaríamos haciendo tú y yo ahora entraría dentro de ahí. Estamos hablando, nos estamos pasando información, los que están escuchando estarán sacando su conocimiento de ello y entonces es otra forma del yoga. Entonces, bueno, ahí creo que hemos englobado o que he comentado como 5 formas, ¿no? De llegar ahí, de llegar a esa conexión. Entonces, las cada que quien trabajamos es meditar, el yoga, la meditar a asana, través de la práctica física, asanas, el la, yoga devocional, el rezo, el yoga, eso ¿no? es, el yoga a través de las acciones desinteresadas, Interesada y luego el estudio. el O lo, estudio. vale. O sea, Son 5. vale. El estudio, el a través de conocimiento de las cosas, cómo hacer, cómo utilizar ese conocimiento para yo conocerme a mí. Claro. Ujú. Bueno, Entonces, que cada una esas, de ellas yo creo que tiene su misterio, yo creo, o sea, su sí, misterio, sí, su sí, esto complicación, es como muy por encima. que la otra y yo creo que tienen, bueno, que además personalmente, espera, que me queda la camiseta, me estoy achicharrando, Ujú. que, que además tienen algo también de trabajo personal, solo el darse cuenta de estas cinco aspectos que además todos tenemos o que todos Totalmente. darse cuenta en qué aspecto me siento más cómodo o en cuál me vuelco a trabajar más. Me parece que la práctica del yoga en global, que lo que quiere es que trabajes los 5 aspectos, ¿no? Que haya Ujú. un equilibrio. Bueno, yo pienso que la propuesta va un poco por ahí, que se puedan trabajar un Sí. poquito, que haya un poco de equilibrio en ese trabajo. Porque, no lo sé, ahora me dices tu opinión también sobre esto, pero A ver, sí, sí, te estoy escuchando. Yo es me interesa eso, que también. a mí me pasa, ¿eh? Me pasa como a ti, que en la parte física yo me siento muy a gusto, me siento muy cómoda. Y de repente pienso en la parte, pues esto más espiritual o en la parte más mental, que son en las que la del estudio, son en las que Ujú. yo encuentro más dificultad.
Ujú. Y creo que ahí es donde tengo que meterme a veces para encontrarme con algo, con unas resistencias que yo tengo y Mm. con... Al final, toda esa información lo que nos da es un contexto. Nos posiciona en un lugar y nos hace comprender en qué lugar estamos a través de ese estudio. Ujú, Y una vez que tú identificas dónde estás, entonces dices, bueno, ahora que estoy aquí y sabiendo un poco más cómo soy yo y dónde estoy, hacia dónde voy, qué puedo hacer. claro, ¿ahora qué? Pues Que cómoda estoy en la práctica física, fíjate, que podría estar ahí, ¿sabes? peleándote, sí, 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 Practicando. tranquilamente, o teniendo resistencia con hacer cosas con el cuerpo tipo asanas complicadas. Bueno, ahí ya cada quien lo que nos encontramos en la práctica de asana, en la práctica de posturas. Claro. Hmm. Pues para mí, dentro de lo que son esas áreas, la más cómoda también es la del yoga que conocemos, donde se englobarían además todos los estilos de yoga que ahora mismo están eclosionando, que están en auge, ¿no? Donde estarían pues el hatha yoga, el yin yoga, el vini yoga, el bikram yoga, el rocket yoga, bueno, en fin, todas las formas, el astanga yoga, todas las formas donde se incluye al cuerpo a través de posiciones o a través de movimientos que se mantienen más tiempo, menos tiempo, o, bueno, ahí esa parte es la que yo creo además que aquí tiene más sentido que nos agarramos a ella porque nosotros aquí somos muy materialistas. Entonces, es la parte como, o sea, la parte física, la parte donde yo puedo identificarme, verme, olerme y sentirme. Claro. Sí, sí, que Pero más allá, es más difícil a lo mejor de... claro, las otras partes tienen que ver con aspectos no tan tangibles, no son tan visibles. Entonces ahí es mucho más fácil perderse o desubicarse. Pero bueno, esto yo también te dejo... Es que hace poco hablábamos de esto con un grupo que tenemos de estudio y, Sí. y es curioso que no todo el mundo le pasa lo mismo. Que hay personas que se encuentran de un grupo de 8 personas, Ajá. éramos algunos como tú y yo, algunos muy cómodos en la parte espiritual, que toda la vida han tenido clara una devoción hacia algo en diferentes maneras, sea Ujú. ir a rezar a la iglesia, después sea acercarse hacia el budismo, después, ¿sabes? O sea, han tenido esta inquietud espiritual siempre ahí. Y, y otros que en la parte mental les ha encantado el tema del estudio y les cuesta mucho ponerse a hacer yoga. Y yo me planteo, si estas personas también, claro, no me lo planteo, lo entiendo, que están haciendo yoga también Sí, a su manera. a su manera. Y que, Claro, es que esto, retomando con lo que decía al principio, es que el yoga en sí, yo creo que el propio proceso de vida, que es un proceso por el que todos estamos pasando en este momento porque estamos aquí y no hay más, el propio proceso de vida ya nos va llevando a esa experiencia de yoga. Lo que pasa que eh, si digamos que una persona desde que nacemos hasta que morimos, teniendo en cuenta que la idea de vivir muchos años, ¿vale? Cuando más hemos madurado toda la experiencia de vida es al final de la vida. Entonces es cuando más podemos comprender quién somos. Pero ¿y qué tal si antes de llegar a ese punto somos capaces de conectar con esa, ¿no? Entonces, eh, ahí se me ha ido. Las personas que se sienten más cómodas haciendo otra práctica que no es física, también están desarrollando esa parte de yoga. Igual, igual. Lo único que no están haciendo asanas, no están haciendo posturas, pero ya se están arrimando más a quién son ellos. Y si eso es lo que, o sea, si realmente están haciendo eso, están conectando con esa parte que todos vamos a conectar en diferente forma, pero que vamos a ese mismo lugar. y hasta, yo incluso me planteo que, o sea, pienso, a veces yo doy clases de estiramientos en los que Sí. no hay ninguna parte mística, ni ningún contacto con energía, ni con nada de esto. Y a la Ujú. vez sigo creyendo que el trabajo está en la misma línea, porque está Totalmente, haciendo conciencia de sí mismo, de los límites, está haciendo ahimsa, ¿no? totalmente. Estás ahí. Se está haciendo mucha escucha porque al final entraría dentro de los 5 estilos que hemos hablado, dentro de la parte pues más física, porque a través del estiramiento y aunque sea de una forma calmada, si te das cuenta, realmente sería una forma de meditar a través del cuerpo, de una forma muy suave. Sí, sí, así es. Entonces, realmente, no le llamas yoga, llámale estiramientos, me da igual, estás yendo hacia ese mismo lugar. Es cierto que hay cosas
y esto hila un poco más a lo que venía siendo esta charla, qué es yoga y qué no es yoga. Hay cosas que nos acercan más a esa experiencia y hay cosas que no tanto, ¿vale? Entonces, aquí es donde te comento una idea, una especie de yogímetro, ¿no? Una especie de qué cosas nos acercan más a lo que es en sí el yoga y qué cosas pues no tanto y simplemente pues son cosas que nos hacen pasar un buen rato y está muy bien también, ¿no? Pero que no nos acercan a ese autoconocimiento, que no nos acercan un poco a esa experiencia que uno vive cuando conecta consigo. Entonces, el tema de los estiramientos. Como ese concepto. Sí, porque es que sabes qué pasa, que, bueno, a fin de cuentas yo me preguntaba, a ver, ¿qué es en sí el yoga, no? ¿Qué es en sí el yoga? El yoga es una experiencia que uno tiene cuando conecta consigo mismo. Así de sencillo, no tiene mayor misterio, pero ¿qué cosas nos ayudan a llegar a ese punto? Entonces hay cosas que incluso aun no llamándoles yoga como nosotros lo concebimos, nos llevan a ese punto. Y entonces ahí, Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, el arte, nosotros ahora en el centro de yoga estábamos, bueno, ahora ya desde el confinamiento hemos parado un poco, pero estábamos muy en esto, ¿no? De cómo el arte también nos acerca ostras, a conocer claro, a sí mismo. Uno está pintando un cuadro y puede estar haciendo una meditación brutal. totalmente. Y, Uno puede estar escribiendo un libro y puede estar meditando en la historia, uno puede estar componiendo o tocando música o danzando y todo lo que es belleza, todo lo que nos absorbe, todo lo que hace que se disuelva nuestra identidad egoica, nos lleva a esa experiencia. claro, Entonces, desde ahí, desde algo tan sencillo como eso, es que también, todas las meditaciones que se plantean más de ahora, ¿no? Pues más meditaciones activas o a través de asana ir hacia la meditación o como haces tú a través del estiramiento ir hacia la meditación. En la meditación al final lo que sucede es algo bien sencillo. Va disminuyendo por un lado la intensidad con la que nosotros vivimos, con la que nuestra identidad pasajera, ¿vale? La que nos representa de algún modo momentáneamente, esa va disminuyendo su intensidad y va apareciendo más la identidad profunda a la que nos acercamos con la experiencia del yoga. Entonces, todo lo que es belleza, todo lo que es arte, todo lo que es música, danza, pintura, todo eso, esa belleza te absorbe y entonces desaparece esa parte egoica y entonces vas teniendo ese acercamiento a la experiencia del yoga. claro. Y yo matizaría ahí, ¿no? Que todas estas experiencias, o sea, todo esto, el arte, todo esto, hecho con conciencia, ¿no? Porque también Claro, es que, puede, claro, claro, claro. puedes estar leyendo un libro de forma compulsiva y No, no, no. para abstraerte. O puedes estar leyendo un libro de una forma tranquila y de una forma reflexiva, ¿no? De Claro. la forma en la que se hacen las cosas, yo creo que es clave también. La práctica de yoga al final, mejor siempre despacio y con buena letra, en cualquiera de sus formas. Claro No hay que prisa. hablamos del yoga, de hacer asanas como si fuera una buena forma, ¿no? Como si fuera el pilar más importante del yoga e incluso esto se podría hacer sin conciencia, sin cuidado, sin... Totalmente. Claro, aquí, por ejemplo, yo me planteaba, ¿qué no es yoga? ¿Y qué sí es yoga? Hacer yoga con cabras, que existe esta modalidad, hacer yoga con cabras, es decir, hacer posturas de yoga mientras hay cabras pequeñitas alrededor tuyo y pues se montan encima tuyo y te hacen como masajes, te hacen de desconcentrarte y tú a la vez te tienes que concentrar. Realmente, ¿cuál es el sentido de esa práctica de yoga? Si le llamamos yoga. Bueno, podríamos decir que no tiene nada que ver con el yoga, pero depende, porque si la persona sabe lo que es en sí y no pierde el contexto de lo que es el yoga, a través de los animales también se hace mucha terapia, por ejemplo, ¿no? La cuestión es que se puede desvirtuar muy fácil. Se Sí, puede desvirtuar yo muy fácil. hemos visto últimamente, bueno, últimamente hace tiempo, pero el beat yoga que hacen yoga bebiendo cerveza, a mí me cuesta, Pues a mí me mira, cuesta entender esto como yoga, pero quizás incluso esto puede llegar a ser yoga si uno lo practica con toda la claro, y todo el respeto y todo el, ¿no? Porque yo pienso en personas que he visto haciendo yoga
con mucha aparente actitud, ¿sabes? Desde fuera, con mucha actitud de hacer yoga y con mucho de esto y luego encontrar incoherencias tan grandes con las que yo me planteo si esas personas están haciendo yoga a un nivel más global que no es solo asana, ¿no? Entonces, pues quizás la persona que está ahí haciendo yoga con cabras lo está haciendo con más coherencia que con cabras o con cerveza. Sí, Yo sí. lo alejaría, de lo que yo concibo como A yoga. ver, Yogímetro estaría un poquito más alejado que otras prácticas. el tema es que se convierte en una parte más lúdica. Perdemos un poco, se puede perder muy fácil la esencia de ese autoconocimiento. Y aquí también, o sea, es que es muy fácil porque es muy fácil perderlo, pero a la vez, fíjate, por ejemplo, en la religión cristiana, cuando se hace la misa, se bebe vino. Y estamos hablando de una práctica espiritual, ¿vale? Y sin embargo, el vino, como alcohol, como una sustancia ajena que tú te tomas, que te hace mal porque es una sustancia que te puede hacer daño, pero tomada en cierta cantidad, a lo mejor también te relaja o te estimula para conectar tú con ciertas partes de ti. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que sé por dónde vas, entiendo por dónde vas con lo del beer yoga, ¿vale? Y no digo que yo también tenga esa idea de que no, de que se desvirtúa completamente el yoga bebiendo cerveza, ¿vale? Pero si se hiciera, si se hiciera desde una comprensión, desde una persona que está dirigiendo desde esa comprensión y utiliza en ese momento la práctica del yoga y si acaso la cerveza, con la finalidad de llegar al punto donde queremos llegar con la práctica de yoga, yo podría decir que eso es yoga. La cuestión es que no está siendo tan así, sino que es más bien, bueno, vamos a juntar cosas que nos gustan. Me gusta beber cerveza, me gusta hacer yoga, pues juntémoslo y pasemos un buen rato. Y está muy bien, está muy bien. O sea, me refiero que, oye, ¿y por qué no? ¿No? Si O sea, es divertido. esto a alguien de repente le hace conectar con que puede escuchar su cuerpo, me imagino, ¿no? Claro, Básico, me puedo escuchar el cuerpo a la vez que estoy bebiendo una cerveza o que, pues bueno, sí. pero dentro de ese yogímetro, pues yo tiraría más a como, mira, esto puede que sirva, pero creo que no tiene tanta experiencia ni tanta profundidad como los 5.000 años o los 5.000 años y pico que pueda tener otras prácticas de yoga que sí que están como más asentadas, ¿no? Que tienen como mucho más aplomo. A mí Sí, me pasa igual con el tai chi, por ejemplo, que me parece injusto que esto se quede fuera, ¿no? Que se le considere que está fuera de lo que es el yoga y a mí me parece una práctica brutal de conciencia corporal en movimiento y de movimiento energético también. No lo he practicado mucho, pero lo poco que he hecho a mí me ha parecido una cosa muy buena. Digo que se quede fuera más por el auge que está teniendo el yoga sí. y esto se ha quedado ahí como un pelín. Bueno, dentro de este baremo, evidentemente sería una de las técnicas que sí que está cerca del yogímetro alto, ¿no? De conectarnos a esa experiencia de estar con nosotros. Y yo sí que lo veo desde ahí. Por lo que sea, no tiene tanto éxito, no llama tanto la atención. Pero igualmente tiene también mucho tiempo. Es una práctica que también tiene, no la conozco, pero seguro que tiene miles de años también. O sea que me refiero que lleva tiempo. Y es una práctica muy suave también. No trabaja mucho la respiración y movimiento todo desde esa suavidad. Entonces sí. Yo es que creo que la experiencia del yoga en sí uno la puede tener de forma natural. Uno está paseando por la naturaleza, está contemplando la belleza del amanecer o de los árboles y de repente ahí ya, pum, puedes conectar, ¿no? Y decir, wow, y conectas contigo y te sientes integrado en esa unidad. Pero claro, en el día a día, cuando se nos dan experiencias así, ¿no? Entonces, a nosotros la práctica de asanas, bueno, a mí se me hace una delicia, porque bueno, no va solo con el asana. Y que la práctica de asana seguramente te acerque a que tú durante el día a día puedas acercarte más veces a esos momentos. ¿No? Es raro que una persona sin haber hecho nada, ni de meditación, ni de... Sí. ¿no? Que de repente un Yo día... creo que ya, así de la nada. si les llega así de forma natural, es porque ya traen una mochila ahí profunda y ya vienen como con un desarrollo bastante facilitado por lo que traiga de atrás, ¿sabes?
Entonces sí, porque hay personas que nunca han hecho yoga para nada y tú hablas con esas personas y dices tú, madre mía, cuánto conocimiento tiene esta persona y nunca ha hecho una postura, se ha dedicado toda la vida a cultivar la tierra. Qué fuerte. Claro, sí, sí, también hay casos. Pero, perdón, Urchi, voy a activar los comentarios por si alguien Ah, quiere sí. dar algo, que ya llevamos un ratito y no me Mm. haya. Si alguien quiere aportar, comentar, pues que vaya diciéndonos, porque nosotros aquí vamos charlando. A mí me apasiona. No sé. Sí. Bueno, es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos. A mí es que personalmente la práctica de yoga me ha aportado tanto, porque una cosa es lo que yo viví cuando era pequeño, que estaba integrado en mi entorno y lo viví como algo natural, y otra cosa ya es cuando uno dice, ostras, y esto yo creo que a ti también te ha pasado, Sí. ¿no? El hacer un clic de, esto es algo que pulula aquí en mi entorno a, esto es algo que yo quiero para mí y lo quiero poner en mi vida porque es que me ayuda muchísimo, porque me sienta bien. Y porque yo sobre todo ha sido porque he encontrado la manera de hacerlo mío, de darle la forma que yo necesitaba darle para que estuviera bien, que fuera coherente con lo que yo pensaba, o que estuviera en mi vida de forma fácil. Y es verdad que lo otro para mí ha sido una base desde la cual pues esto acogerlo con facilidad. ¿Sabes? Que tampoco quiero restar importancia al entorno o a la crianza que a mí me han dado, ¿no? Ujú. Porque sí que, aunque yo crea que no, que yo me haya pasado años que me he alejado tanto de una vida yogi o de un, pues, pues, pues bueno, ahora le he encontrado mi forma. Ujú. Sí, bueno, y además que es que de dónde venimos, es decir, de la escuela de yoga o del lugar de donde vienen nuestros padres que estaban practicando yoga, evidentemente es un yoga que conectaba con ellos y con su forma en aquel momento y en aquel contexto. Nada que ver con lo que a nosotros nos vaya bien. A mí hay muchas cosas siempre que desde ahí me han generado muchísimo rechazo porque me suponían cadenas y lastre. Y digo, no, o sea, esto no. Pero aún Pero así, por eso para cada quien hay forma. el impulso que, ¿sabes? Que en un momento pueden haber sido un rechazo y a la vez te han llevado Claro, claro. hacia la forma que tenemos de vivir en yoga, ¿no? O de Ujú. entender. Yo creo que sí, yo me quiero reencontrar, o sea, como reconciliar con eso. Mm. Sí. Sobre todo es porque cuando no se entiende o no se sabe el porqué de todo eso, pero cuando ya le vas viendo el sentido, dices, ostras, por eso a mucha gente al principio cualquier estilo o práctica de yoga le genera rechazo, porque es como un, ¿qué es esto? O sea, es que mi mundo abarca tan poquito que cuando te saco un poco de ahí, dices tú, mira, o sea, esto es muy raro, quita bicho. Pero en realidad, cuando te vas dando cuenta que eso está ahí, incluso aunque tú no lo quieras ver y lo empiezas como a integrar, sí, entonces te entiendo. Te entiendo lo que quieres decir con el yoga, porque hay muchas formas de yoga más antiguas que a nosotros nos han costado más y a la vez esas formas también, una vez que las entiendes y las comprendes, dices tú, madre mía, o sea, qué, qué poder guarda esto, ¿no? ¿Qué poder guarda esto? Sí, sí, a mí yo aún estoy ahí, y yo creo que aún estoy descubriéndolo. Te leo un Bueno, comentario por hacerle Vila y GL, Leo. ajá, He comenzado hace un mes, pero estoy notando diferencias, sobre todo para dormir bien. Espero mejorar más aspectos de mi vida. Y pues bueno, es que yo creo que es sí, una transformación, de verdad que el yoga transforma. Si uno se deja, eso para empezar, que uno tiene que estar en una actitud abierta cuando practica yoga, sí, como para dejar que hayan cambios, vayan sucediendo los cambios. Porque hay gente que hace yoga y dice, "Ah, pues yo no noto nada. Yo no noto nada". Pues si no se nota nada, seguramente pues o haya que esperar tiempo, porque el tiempo también hace, pero también la actitud en la que uno se posiciona ahí. sí, que no es lo mismo posicionarte, ¿verdad? Con decir, a ver, esto sé que le funciona muy bien a gente y yo confío en que a mí también. Y vas y te dejas. Y otra cosa es que vayas, mira, a mí me han dicho que venga aquí, pero yo aquí veo cosas muy raras y no. Pero Eh, yo soy muy difícil, que yo sería una loca idea. sí,
pero yo vengo aquí a ver qué me haces, pero yo soy muy difícil. Pues bueno. Sino más allá de la predisposición de cada quien con la práctica del yoga. Yo lo que sí veo es que cualquier estilo, cualquier forma de práctica del yoga con la que uno se sienta más cómodo, con la que uno esté más a gusto, es la que tiene que ayudarte a disolver todas las cosas que te entorpecen, a las que te hacen peor persona. Entonces, si, si de algún modo tú, a lo mejor no es ni con la práctica de asana, a lo mejor es yéndote a un taller de pintura y aprendiendo a pintar cuadros. Es que no te hace falta ir a un centro de yoga como tal, pero evidentemente ahí el profesor o la profesora no va a estar enfocada en eso, sino que te va a explicar pues sobre la técnica de la pintura, la mezcla de colores, el cómo difuminar, el cómo... Entonces no va a estar tanto centrada en el autoconocimiento. Ahora, si tú vas a un taller de pintura terapéutico, eso ya es otra cosa, porque ahí ya el yogímetro, pum, 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 aumenta. Y Claro. estamos hablando de la misma práctica. Pintar, dibujar, bueno, un poco por ahí, ¿no? Pero cambia la actitud, ¿no? Cambia la actitud. El posicionamiento en el que tú te colocas delante de un lienzo, pues no es el mismo que te digan copia este cuadro y házmelo igual, a que te digan cierra los ojos, ¿no? Y Conecta explora contigo, claro, y nada que ver. déjate salir ahí a ver qué sientes o disfruta del movimiento de tu mano, siente, no sé, el trazo. Claro, sí, sí, es que no tiene nada que Cuando ver. te hablo de esto, te hablo de andar por el monte. Claro, tú puedes andar por el monte con los cascos puestos y pam, pam, De pam. ponerte un modo en modo escucha, o sea, en modo escucha, en decir, ¿qué pasa si yo me dejo sentir mientras estoy haciendo esto? ¿Qué pasa si yo dejo de pensar o dejo de interpretar tanto y me dejo guiar más por otra serie de estímulos que también soy capaz de percibir, que no sean solo aspectos técnicos, ¿no? También una forma muy fácil de medir este yogímetro es qué cosas te ayudan a estar más concentrado y qué cosas te ayudan o no te ayudan a estar concentrado. Eso también nos sirve para medir el yogímetro, ¿no? Entonces, incluso una persona, aunque no sepa nada de yoga, lo que sea, se pone a hacer danza, le enseñan unos pasos y le ponen la música y con esos pasos te hace una coreografía y está teniendo una conexión consigo mismo, porque hay gente que ya tiene de forma innata y cada quien tenemos como nuestros gustos. Entonces, hay quien le guste más unas cosas y otras y cada quien conectará más. ¿Qué pasa cuando esa persona conecta en ese momento de hacer pintura, hacer baile, hacer escritura, lo que quieras, ¿no? Y digo cosas más creativas porque es más fácil que en algo competitivo, porque en algo competitivo está el ego. Y mientras esté el ego, No hay está más complicado. No hay conexión, o sea, es más difícil acceder, se ponen barreras. Cuando uno está haciendo cualquier cosa más creativa y se deja llevar por la sensación y el gusto de esa cosa creativa, empieza a surgir esa concentración, ese yogímetro empieza como a aumentar, ¿no? ¿Y qué es lo que desaparece? Pues todas las características del ego. El ego otra vez en ese concentrarte hacia esa práctica que te lleva al gusto y al placer, desaparece y te dejas. Te abandonas un poco a la propia experiencia ya. y deja de haber, por ejemplo, ¿no? Pensamientos que recurren, deja de haber, Claro, no hay otro foco de atención más que a lo que estás. de repente no hay más, ¿no? Cuando Se hablamos de la convierte, experiencia del yoga o de conexión, no es nada más que estar ahí en lo que está pasando. Puede haber claro, conexión solo parando a respirar. Si tú en ese parar a respirar de repente de verdad paras, ostras, a mí me en parece... algo tan sencillo. Uh-huh. El tema es que estamos muy acostumbrados a las acciones, a hacer, hacer, hacer. Lo que pasa que no es lo mismo hacer lo que me vienes planteando tú hace un rato, hacer una misma cosa con una actitud y desde un lugar o con otra actitud y desde otro lugar, ¿no? Y estamos hablando de la misma cosa, estamos hablando de la misma acción, lo que sería un poco el Dharma Yoga, ¿no? El hacerlo sin intención de querer conseguir ese algo a cambio, sino por el hecho de recorrerlo y de experimentarte por ahí. Claro, esto estamos hablando de nivel. A mí esto me preocupa, te lo voy a... me preocupa mucho esto en cuanto a la práctica. Fíjate que yo llevo en las redes sociales de Yoga Castellón y, Sí, y- y me preocupa a veces estar pendiente en mi práctica de yoga de hacer una foto.
o de captar, ¿no? De repente necesito captar ese momento que, ay, mira esto qué chulo, ¿no? Veo algo que me parece que está bien para colgarlo y para luego hacer y de repente digo, ya está, ya te has desconectado tú, ya está. ¿Y eso te pasa mientras estás haciendo la práctica? A veces, ¿no? Claro. sí, sí. Bueno. Mi mente va a tope, claro. Somos humanos. Pues, a veces más y me da mucha tristeza estar haciendo una práctica de yoga en la que Y perdértela. Claro, en nuestro caso tan grande y hay una es pena. de repente tan wow, ¿no? En este momento de la práctica del yoga que de repente te sientes poderoso, te sientes conectado, y al sentirte así, un mecanismo También. tan tonto de la mente de decir, venga, haz una foto de esto que estará súper guay. Y yo que bueno, yo estoy ahí, a veces me lo descubro y a veces no, a veces es tarde y ya he caído. Bueno, pero eso, no sé, me refiero a que, pues bienvenido sea si te das cuenta, por lo menos, pero que es lo que a nosotros, a los que somos profesores y a los que dirigimos, al igual que a los que vienen a recibir la clase, a ti te pasa eso mientras tú estás haciendo tu práctica, ¿vale? Y es que al que está viniendo a recibir y a ser guiado en una práctica, lo que le están viniendo son las cosas de su trabajo. Es que tu trabajo es en ese momento, ¿no? O sea, que al final es que no somos diferentes. O sea, los profesores, por mucho que conozcamos esta herramienta o tengamos más conocimiento y tal, o sea, estamos igual. Lo que nos hace un poco diferentes, yo creo que es que quizás por suerte o por gusto de nuestro trabajo podamos absorber un poquito más, pero realmente estamos igual. O sea, a mí hay mucha gente que me ha dicho, es que siempre que te veo estás así como en un estado zen, tranquilo y tal, y es como, mira, pues a veces sí, pero a veces también tengo estados no tan zen, o a veces no tengo ganas de hablar y no estoy nada simpático. ¿Por qué? Porque soy humano, porque también estoy aprendiendo. Pero en esos momentos, yo soy consciente que en esos momentos, quien está ganando dentro de ese yoguímetro, ¿vale? Es mi propio ego que está como en su rollo. Me está dificultando realmente conectar conmigo. Sí, Y es normal. te lo conoces un poco al ego ahí cuando te... Bueno, el tema es que identificarlo, a veces te sirve como para decir, pum, vale, mira, es mi cabeza, ya está, pasamos. Pero hay otras veces que está más pesado el tema. Y por mucho que tú te des cuenta, es como que no. Y entonces en ese momento empieza la exigencia, decir, o sea, a ver, no puede ser que tú siendo profesor de yoga estés de tal forma que no seas capaz de sacarte de ahí. Bueno, pues es que los egos de los profesores de yoga también, telita, hombre. Y encima nuestros egos dentro de las clases de yoga se enaltecen, se vienen arriba, porque como practicamos más por lo general, podemos más que a lo mejor algunos de los alumnos. Entonces también es un poco como, bájate, que tú aquí estás aquí en este momento para dirigir y no para hacerte brillar tú, ¿no? Pero sí, es reto. Un trabajazo de las personas que nos ponemos delante y extensible a cualquier persona que se pone delante de otra que sabe menos de algo, de lo que sea, ¿no? Pero sí. a mí me parece, hay veces, además cuando hay una experiencia de conexión o de contacto, ¿no? De las clases, yo doy más clases de estiramientos, ¿no? Pero pasan todas en los estiramientos, las de yoga, que acaben una clase y te digan, ¡buah, qué clase! ¡Buah, lo has petado! Y tú te sientes así también. De repente te sientes que lo has petado, que has hecho... Hombre, te vienes arriba, siempre nos gusta. Vamos a ver. Y de repente en ese momento tener que decir, ¿sabes? Yo tengo una voz. Bájate. Claro, yo tengo una vocecita ahí. Hay una que no, que me dice, eres la... hay una que me motiva. Pero hay otra que me dice, querida, tú no has hecho nada. Tú has estado ahí de guía. De servidora. Sí, de eso. De facilitadora. Tú solo has estado proponiendo y la persona se ha marcado una clase de olé. Sí, yo lo noto mucho. Poner a disposición también a que estas clases se den. Yo lo noto mucho, a ver si a ti te pasa lo mismo, cuando se genera un ambiente en el grupo. Cuando se genera un ambiente de
no sé, como de paz. Y esto me pasa sobre todo cuando hay personas más mayores en clase. Las personas más mayores aportan esa vibración, aportan esa estabilidad y se genera una energía en el grupo que dices, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, ¿he hecho yo algo o simplemente hemos estado todos ahí, no? No sé, es un poco como magia y se nota, se llega a hacer palpable, a veces se nota, ¿eh? Cuando se termina la clase, un poco, pues reconoces un poco las caras, los rostros de grupos, ¿no? Y dices, sí, hoy hemos llegado un poquito más profundo. Y otros días, pues no, otros días pues hemos disfrutado más de estirarnos y de movernos un poco y pues ha sido de otra forma, ¿no? Pero esos días, esas clases, en esos momentos es como, wow, aquí ha pasado magia, ¿no? O sea, aquí ha habido escucha verdadera de esa parte interna, o sea, se ha logrado que el ego se apague, o sea, el yogímetro ahí, hasta arriba, vamos. A tope, sí, sí, sí. Y es un gusto. Además es que se termina la clase y cada quien recoge sus cositas, no decimos a veces nada, ¿no? Así, hay otras veces que terminas y, joder, hoy, ¿qué paliza nos has metido? O hoy ha estado duro, o hoy me ha gustado más, o lo que sea, ¿no? Vale. Pero hay otros días que no, que es que se queda en silencio y es como, ay, qué ¿Qué pasa? paz, Claro, qué hay a más, gusto. me parece que sí. Y que además es fuerte que no tiene nada que ver con lo que uno puede hacer como profesor. Sí que tiene que ver. Tiene que Sí, ver y a la vez no es el único factor. Hay pero no es lo único, no es el único factor. Es justo lo que que pasa aporta. que cuesta, el ego en esto también sufre. El mío por lo menos a veces sufre, ¿no? En esto porque hay veces que veo a alguien que viene y necesita una clase de estas, ¡buah! Y ese día pues no será y no puede hacer nada, hostia. Bueno, Bueno, va, ahí ya no tenemos que coger la responsabilidad de la carga y del camino que tenga cada quien y de lo que traiga cada uno. Podemos intentar dar alternativas, dar soluciones para, bueno, pues para que cada quien se autodirija, pero mucho más tampoco. Al final porque está está ahí. fuera del escape, o sea, está fuera, yo no sé, yo me veo, ¿no? Que en una clase de yoga o yo estoy ahí, me doy ahí, por lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es el yoga? Ostras, el yoga también es ponerse ahí y entregarse en una clase, porque más que lo que sepamos hacer como profesores, podríamos saber 4 posturas y no más, y Ujú, ponerse ahí con una entrega total hacia el otro ujú, y dar una clase, chapó, ujú, y dar una clase de estas, ole, porque también esta capacidad de entregarse, tanto del que está allí o sea, aprendiendo, recibiendo, como el que lo está haciendo, ¿no? Que tiene que haber ahí como pues otra vez, la disposición, la entrega, la apertura a que, a que pasen cosas, a que de repente aparezcan todo esto de lo que estamos hablando, que a lo mejor la gente se cree que estamos hablando en chino. No sé si llegará a entenderse, pero si se entenderá o no. a un nivel usuario Bueno, no lo sé, pero realmente si uno se pone ahí en la disposición, en una clase de yoga pasan muchísimas cosas. pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo a mis alumnos alguna vez en alguna clase ya les he dicho también, es que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que pasan en este pequeño tiempo. O sea, suceden muchísimas cosas. Nuestra mente va desrevolucionando su ritmo y eso se va notando. Y a medida que va pasando el tiempo de la clase, te vas dando cuenta que quien venía un poco como más así, de repente se empieza como a abrir y empieza un poco ya pues a observar un poco más el contexto, el decir, ah, vale, estoy aquí, ¿no? O partes del cuerpo, partes de la respiración, sí, y sobre todo es el manejo de la atención dentro de la clase, ¿no? El manejo de la atención. Cualquiera que sea el estilo de yoga que se practique en una clase de posturas, ¿no? De asanas, al final juega mucho qué hacemos con la atención durante esa clase. Entonces, todas las cosas que pasan con nuestra atención son brutales, porque hay veces que estamos le estoy mirando al de al lado y lo está haciendo mal, pero yo no voy a decir nada porque él está en su práctica. Vale. Estoy mirando al del frente, lo está haciendo con la derecha y es con la izquierda. Le estoy mirando al profesor para intentar hacerlo yo bien.
Y entonces resulta que por estar mirándole, te quedas ahí y es como, bueno, pues yo estoy haciendo eso, pero no te estás dando cuenta de... Y de repente te vienen, hace una corrección y es como, ostras, y de repente, pum, vienes un poco más aquí. Eh, o sea, sí, suceden muchas cosas, muchas cosas. Nos damos cuenta de la gran revolución a la que vamos. O sea, a la cantidad de estímulos a las que estamos sometidos día a día. Mira, una de las cosas que aprendí en un pequeño retiro de meditación, decían que una mente sana tiene alrededor de unos 73.000 pensamientos diarios. Un cerebro en su estado natural, ¿vale? Un cerebro normal. ¿Cuántos pensamientos puede tener un cerebro estresado? O sea, es que no lo puedo imaginar. Y tan solo somos conscientes del 1% de esos pensamientos. Del 1%. Entonces, claro, en una clase de yoga, si eres capaz de darte cuenta y puedes aumentar ese 1% a un 2%, o sea, es que es un logro, porque es darte cuenta de una pasada más. Claro. Sí, porque además darse cuenta también te da la capacidad de no sé si de De cambiarlo. dar una respuesta, sí, de intentar dar una respuesta diferente, de Claro, romper uno un no está patrón acostumbrado. habitual. Claro, es como yo a veces pues eso, en los estiramientos, en una parte más física, es que es difícil que uno haga un cambio postural si no es consciente de cuál es su postura. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo voy a cambiar yo una postura en la que llevo la cabeza muy hacia adelante o en la que doblo las rodillas así si no soy consciente, si no me he dado cuenta de que lo hago? Es lo primero de todo es esa conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde Y estoy? tomando conciencia, de repente un abanico de posibilidades se abre. Y a nivel mental yo creo que pasa lo mismo, claro. Eh, darse cuenta de estos pensamientos de los que tú hablabas, de repente tú de ese 1%, o sea, de esos 70 y, 70 y tantas, 3.000, algo así eran lo que decía. 7.000, Es una burrada. no sé, de ese 1% pasas al 2%, de repente se Claro, abre. es que cuántos... Claro, Claro, vas abriendo y vas abriendo y de repente eres capaz de ver todos esos pensamientos o de tomar conciencia de cuando estás teniéndolos y a lo mejor no los puedes parar, ¿no? A lo mejor, pero seguramente no te enganches tanto. hmm, Un hay un poco, cambio, produce un cambio. Y sí, aunque sea muy pequeñito, pero es un cambio. Y la suma de muchos pequeños cambios pues da una diferencia. Pues eso lo que me decías tú antes de personas que han empezado hace poco a hacer yoga. Y pues yo no noto nada. Date tiempo. O sea, no sé, en una clase pues no vas a notar mucho. En un mes puede que ya empieces a notar algo. En 2 meses dirás, ostras, de cuando yo empecé ahora hay una diferencia ya un poco más notable, ¿no? Sí, y yo te diría más además del tiempo, la calidad. y claro, y cómo esté uno de dispuesto a acudir a la clase, si acudes a la clase con la idea de tonificar, pues seguramente Claro, claro. tarde más Pero bueno, o ahí sería ya más superficial, ¿eh? Que también hay el cambios. nivel lo pone cada uno. Ahí ya el nivel es que es cada quien con su posición. Claro. Nosotros como profesores podemos decir, no, esto, lo otro, tal cual, lo que sea, pero cada quien con su nivel es a donde va a dar un paso. Y con las capacidades que uno tiene, que yo también creo que esto está bien que, Que pues esto, salga. que podamos ver de dónde vienen las personas. A mí me pasó con una alumna que, que hablaba en las clases. Yo estaba en la clase de estiramientos y son clases en las que a lo mejor llegas y hay más actividad, pero a medida que va pasando la clase se silencia Se completamente. calma. Ujú. Pero además no solo se silencia de hablar, se silencian hasta los pensamientos. Yo creo que es que para, Se llega a hacer una meditación, sí, sí, claro, que es para. así. Es así, de repente, ¡boom!, frena todo. Y, y esta mujer no podía parar, claro. Yo la veía y Que tenía como verborrea, hablaba mucho. ella, y a veces en voz alta, luego en voz baja. Pero Pero hablaba a alguien o hablaba ella en alto consigo misma, su nada, discurso. luego podía hacer una reflexión de mira a ver cómo estás así, y entonces ella decía, pues yo estoy Lo así. decía, Entonces, claro, no tenía filtro, el yo, pobre. no, y yo, ¿sabes? Era como, pues bueno, ahí era entrañable, ¿eh? Yo le tengo mucho cariño a esta mujer. Y luego me enteré de toda la historia que hay detrás de su vida
y entendí que no se puede uno quedar en la superficie, porque había tenido una vida Ya. con situaciones durísimas y pues eso, con una pérdida de un familiar, una hija, una cosa así que dices, ostras, es que hay mucho dolor detrás de esto. Entonces, a lo mejor Sí, esta mujer no puede parar y no... Y el nivel de avance que ella puede tener o el aprendizaje que ella saca de esto es que de repente por unos momentos es capaz de parar un poco los pensamientos o es aunque sea capaz de medio minuto. sacarlos fuera cuando normalmente no puede, de escucharse sus pensamientos hablados cuando antes los hacía así y no los escuchaba. Entonces, a mí me enseñó mucho esta mujer porque siempre ahora que veo cosas, situaciones o gente que a mí me tocan algo mío, ¿no? Y me molesta, por decirlo así, pienso, ostras, ¿qué habrá detrás de esto que yo Sí. no, que yo no lo sé y que desde dónde viene esta persona, Sí, ahí dónde... tenemos mucha suerte. Tenemos mucha suerte porque si nos dejan ver un poquito de dónde viene cada uno y van un poco más desde... se ven muchas cosas y nos enriquece muchísimo. Sí. Perdonar que se me ha apagado el móvil. Vamos a esperar que se conecte y entre los dos haremos un resumen. Si te parece, hacemos un resumen para que ¿Un se resumen? quede, sí, para que se quede, por lo menos que se quede guardado de lo que hemos hablado, así en plan resumen. Se Ya, perderá toda la chicha que hemos qué contado, pena. que a mí me pareció una Pero bueno, chulada, por lo que pero sea, eso se tenía que quedar para nosotros y para quien haya pasado el ratico que ha podido conectar. pues sí. Y que Pues bueno, repetiremos. Oye, otro día nos juntamos otra vez con otro y tema o con alguna otra cosa. claro, seguro que Venga, va. sacamos. Me ha gustado, me ha gustado. Pues Vale. en resumen, bueno, la temática era qué es el yoga y qué no lo es, qué es el yoga y qué no lo es, ¿no? Y bueno, antes habíamos llegado un poco a una especie como de resumen, conclusión, que el yoga al final es una experiencia, es una experiencia que uno tiene consigo, algo que se experimenta, algo que se vivencia, es algo que no es hacer una cosa en sí, no es oler una cosa o hacer una postura o algo, sino que es más bien una forma de percibir, una forma de uno estar, ¿no? Hacia sí mismo. Y entonces, pues bueno, ahí hemos hablado de 5 grandes formas en las que nosotros como humanos conectamos con nosotros y a Eso, ver, pues las decimos rápido, va. las decimos Meditar, rápido. la Una era meditación, meditar, sí. Otra era hacer yoga pues, a través del cuerpo, yoga físico a través de posturas. Eh, Otra era el yoga devocional. vale, la religión, ¿no? El La rezo, religión, sí, un bueno, poco el rezo, el mantra, el ritual, sí, un poco desde vale. ahí. El Eh, estudio, el estudio, el conocimiento, es decir, el aprender y desde ese conocimiento uno poder conectarse consigo, desde esa comprensión. Y nos queda uno, la acción, la acción desinteresada, ¿no? la acción desinteresada, eso es, uno se entrega a la vida y entonces ahí aprende sobre sí mismo, ya está. Esas son como las 5 grandes formas, que no les hemos puesto el nombre No, en esas sánscrito, no. pero que lo tienen. La experiencia del yoga es una experiencia natural, ¿no? Decíamos antes que la propia vida ya nos hace madurar hacia esa experiencia, entonces la propia vida ya sería una forma de yoga porque nos lleva a conocernos a nosotros mismos, que es de lo que se trata la práctica de yoga, y dentro de esa vida, dentro de ese recorrido a largo plazo, o por nuestra percepción a largo plazo, ¿no? De toda una vida, hay como diferentes cosas o pequeñas, pequeñas cosas que nosotros, que están más de nuestra mano y que sí que podemos hacer para llevarnos a madurar esa conciencia, ese conocimiento de nosotros mismos. Entonces, dentro de esas herramientas o de esas cosas, claro, pueden ser muchísimas cosas, no solo la práctica de postura, sino también hacer danza, pintura, decíamos las cosas artísticas que nos llevan mucho como a conectarnos con nosotros y a través de ahí crear y desarrollar, ¿no? Entonces, el yogímetro era pues un poco qué cosas nos llevan a tener esa experiencia del yoga, a estar más cerca de quién somos realmente o las prácticas o las cosas que nos llevan un poco a lo contrario, ¿no? Es decir, a estar más en la supervivencia, por decirlo así, en la parte egoica. Entonces el yogímetro nos servía un poco
para decir Que no qué sea cosa... blanco o negro. A mí me parece muy guay esto, ¿no? Que no sea o es Sí. yoga o no es yoga. A mí esto me parece muy Ujú. complicado y sería sentar cátedra sobre algo que no, a mí no me No, gustaría, por lo es menos. un concepto nuevo, estamos innovando, Sadai. Claro que sí. Ya está, Pero, o sea, estamos proponiendo. Ahora, como nos escuchen esto personas que vienen de tradiciones más antiguas, dirán, mirar, niñatos. igual, Pero bueno, igual te dicen de yogímetro nada, o es yoga o no es o no yoga. es yoga Pero a mí y ya me parece está. que sí que está bien Sí, poder ampliar un poquito esta visión. porque mira, es que al igual que no hay un estado de o estás concentrado del todo o estás disperso del todo, ya hay ese baremo, ¿no? Pues también hay acciones o hay cosas que están en nuestra mano que nos pueden ayudar a estar más concentrados o a estar más dispersos. Entonces, ¿qué cosas nos ayudan más? ¿Qué cosas nos ayudan menos? Claro. Sí. Y Y hacerlo como decíamos un también, continuo. Yo creo que esto también es una corriente que en otros ámbitos también se está viendo como un continuo. La salud, por ejemplo, los problemas, los trastornos mentales, todo esto ya no se ve como uno tiene un problema o no lo tiene. Es un continuo en el que tú estás más uh-huh, cerca o más lejos. Y a mí esto del yoga me hay una gusta serie mucho. de... Claro, y esto de yoga realmente es lo mismo. ¿Estoy haciendo yoga o no estoy haciendo yoga? Pues seguramente en algunas cosas estés más próximo a una a la práctica, experiencia de yoga. una experiencia del yoga así en su esencia, y otras que te alejen un poquito, pero que también estén dentro de este, Bueno, ¿no? Que también estén están dentro del encaminadas a, yogímetro. aunque no llegues al final, bueno, te acerca, te hace experimentar, te hace un poco verte por dónde estás, también está bien, también está bien. Sí, además que, bueno, si nos ponemos a pensar que el yoga tiene más de 5.000 años, evidentemente lo que practicamos hoy en día no es lo que se practicaba hace 2.000. Hace 2.000 años el yoga no era igual, se le han incluido más cosas, hay más conocimiento y eso nos enriquece muchísimo. Entonces, yo creo que también ya teniendo una idea bastante amplia de que el yoga es ese autoconocerse que es sanador, que es restaurativo, ¿no? Que uno cuando pone un poco la escucha de, a ver, ¿qué está sucediendo aquí, en mí, en mi entorno, desde un poco distancia, ¿no? Es muy liberador. Entonces, eh, es muy necesario que tengamos un poco esa idea de qué nos acerca más y qué nos acerca menos para ir haciendo criba. Y cada quien pues va haciéndolo desde lo que tiene en su mano Claro. y desde lo que le va bien. Lo único que dentro de esa escala que se acerca más o se acerca menos a que si es yoga y que no es yoga, hay veces que aparentemente una misma cosa puede ser yoga total y en el fondo no serlo nada, ¿vale? Porque si nos quedamos solo con la parte que se ve, por ejemplo, hacerse una foto para colgarla en Instagram y para lucir su Parece, cuerpo y decir yo claro, soy capaz de parece hacer muy esto, yoga. que parece muy yoga, en el fondo no lo es, porque lo que estamos haciendo es enaltecer al ego, en vez de enaltecer los valores profundos de nosotros como personas, pues que podrían ser pues bueno, pues no sé, el compañerismo, el amor hacia la vida, hacia las demás personas, a la paz, no sé, cosas En que una acción enaltecen. así a mí me cuesta ver cómo trasciende el ego, cómo estás apartando el ego para yo no lo acabo de ver. Bueno, si lo enfocas desde Pero si lo enfocas desde yo me dedico a que las personas contacten consigo mismas y para eso me hacer esta sirve. foto es un medio, está muy bien, podría servirme, ¿no? Un poco como justificación también un poco, ¿no? Pero sí, si va un poco encaminado a que tenga, ahora, si ya simplemente es para decir, mira yo, ¿qué puedo hacer? Y lo voy a colgar aquí, Mira pues qué que está bien lo muy hago. bien, porque al final también ahí hay o sea, mientras no se lleve al extremo de querer ser como super guay, sino más bien de decir, joder, mira, he conseguido hacer esto, yo antes no podía hacer esto, ¿no? Para mí es un logro y os lo quiero compartir. Es que depende mucho desde la posición. Y es que entonces colgar una foto en Instagram puede ser o que te acerque mucho a la experiencia del yoga o que no. Pues sí, mira, y acabo de caer, o sea, de que realmente no sabemos nada de lo que hay detrás de una foto de estas, que Para seguramente nada. haya gente que sí que, o haya detrás una persona que no está ahí y otras que sí. Esto, pues bueno, dependerá también de la actitud en la Así que, que bueno, bueno, se... Bueno, pues y ahora nada, ya me tengo que ir, que tengo a sí. los niños por ahí repartidos.
Muy bien. Muchísimas gracias y repetiremos segurísimo Pues a ti, un algo placer, así Saray. de otra manera, Un como placer. sea. Pena no estar un poquito más cerca, ¿eh? Pero sí, pero Pero muy bueno, guay. te mando un Pues abrazo nada, un abrazo también por allí. y gracias a los que habéis estado y bueno, un besito. Un beso. Chao.